TV, el periodismo en el Congreso. Hola, bienvenidos al resumen de Noticias Parlamentarias. José, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Todo bien? Todo tranquilo? bien, con la novedad hoy de que se produjo el envío, finalmente el envío por parte del Poder Ejecutivo del proyecto de blanqueo de capitales, que bueno, entendemos que es uno de los temas fundamentales, que el año pasado ya desde Economía se advertía que había un especial interés porque tenía que aprobarse con mucha rapidez y que debía ser incluido inclusive en las extraordinarias, fue incluido, pero el proyecto nunca llegó, recién llegó hoy, así que bueno, ya veremos cuál es la trayectoria que tiene en la Cámara de Diputados, que es por donde ingresó. Se suma a las novedades de los últimos días, ¿no? Que viene de parte de lo que es del titular del Ministerio de Economía, de Sergio Massa, que también se suma a los anuncios que estuvo comentando estos últimos días con todo su equipo, en base, bueno, a lo que se conoció del tema de la inflación, ¿no? Y las medidas para poder paliar esa situación, y entre esas medidas habló del tema del reintegro de las tarjetas de débito, es decir, que se va a dar la posibilidad a todos aquellos jubilados, pensionados y titulares de la AUH que todas las compras que realicen con las tarjetas de débito van a tener un reintegro del 15%. Así es parte de una de las medidas fundamentales de los anuncios que se hicieron el fin de semana. Fue un domingo intenso, un fin de semana intenso en el que, bueno, se pusieron en marcha el lunes pasado este paquete de medidas antiinflacionarios que vino después del índice conocido el viernes, el índice de inflación correspondiente al mes de abril. Exactamente, y antes de meternos en lo que es específicamente la actividad de la Cámara de Diputados, estuvo la diputada Mónica Litza, representante de la provincia de Buenos Aires, hablando de este tema, hablando de uno de los temas que tiene que ver con las noticias de los últimos días respecto al reintegro de las tarjetas de débito. Reiteramos a jubilados, pensionados y titulares de la AUH el 15% del reintegro, que ahora en minutos nada más estamos preparando un tape para poder ver qué es lo que decía la diputada. Y también, bueno, vamos a ver, ya lo tenemos, vamos a ver qué decía. Ya había habido hace ya unos meses una decisión, creo que incluso tuvo trámite parlamentario, si no me equivoco, lo votamos, el tema del reintegro por las compras con tarjeta de débito para sectores vulnerables, hablamos jubilaciones mínimas, sí, claro. Con cada compra se va a duplicar lo que se le estaba devolviendo. Ya existe, exactamente, del 15%. Con la tarjeta donde se cobra la pensión. Sí. La gente va y compra en el supermercado y hay un reintegro de IVA, ¿no? Exacto. Eso se va a duplicar. Sí, como también el tema de bajar el interés de las deudas con las tarjetas. Contame, ¿cómo es eso? Estamos todos con las tarjetas hasta acá, sí, ¿no? Claro, totalmente. Porque uno trata frente a la inflación de ganarle un poco como puede con las cuotas, y después se viene esa bola de nieve enorme que mucha gente tiene las tarjetas trabadas o les cobran intereses enormes para poder financiar esa deuda. Eso ya se trabajó, fue una de las medidas que se anunciaron el domingo con el tema de la baja del interés en las deudas con tarjeta de crédito. Bueno, escuchábamos entonces la palabra de la diputada Mónica Litza hablando del reintegro del 15% anunciado por la AFIP, la Administración de Ingresos Públicos. Y vamos a meternos un poco en lo que fue la actividad de la Cámara de Diputados de la Nación, porque esta semana tuvimos varias comisiones que se reunieron y dieron dictamen a distintos proyectos, entre ellos la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que dio dictamen a un proyecto muy importante que tiene que ver con los acompañantes terapéuticos, es decir, una nueva figura que se suma a este tema de acompañar a todas aquellas personas que estén transitando, ya sea por alguna enfermedad, distinto sea la patología que presentan. Y para meternos en el tema, nuestro compañero José nos va a explicar en unas placas. Así es, Lu. Bueno, justamente ayer fue una de las actividades fundamentales que tuvo la Cámara de Diputados en esas varias reuniones de comisión que se realizaron.
Y bueno, la Comisión de Salud, que preside la diputada Mónica Fein, trató este tema y el tema de seguridad del paciente, que ya lo hemos tratado ampliamente en estos días. Bueno, esos dos temas obtuvieron dictamen. En este caso vamos a hablar entonces del tema del proyecto para jerarquizar el ejercicio de acompañamiento terapéutico, que obtuvo dictamen en esa comisión. Y que pretende regular el ejercicio profesional del acompañamiento terapéutico. El dictamen consensuado entre varios proyectos. Uno es de Daniel Goyan, que lo presentó el 7 de noviembre del año pasado. Soledad Carrizo, que lo había presentado el 10 de marzo del 2022. Y Virginia Cornejo, 22 de agosto del año pasado. También, inclusive durante el debate, durante la presentación, se agregó que había también un proyecto de Romina del Pla que también fue contemplado en esta iniciativa, pero bueno, el eje de lo que se aprobó, del dictamen que se hizo, es sobre esas iniciativas, esas tres iniciativas. Veamos por qué se entiende el rol de acompañante terapéutico. El acompañante terapéutico, que es podríamos decir, una nueva figura, ¿no?, que se incorpora dentro de estas personas que van a venir a acompañar a transitar a alguien que está atravesando alguna patología, alguna enfermedad. Lo escuchaba el diputado Goyan, que decía de alguna manera que son como nuevas figuras que aparecen a los auxiliares, que son como auxiliares, que son los médicos, ¿no? Antes solamente quizás los que tenían que acompañar eran los médicos, los enfermeros que daban un diagnóstico, los enfermeros que acompañaban a las personas por ahí que estaban internadas, pero el acompañante terapéutico es una nueva figura que viene con este nuevo paradigma, y que de ahí la necesidad de darle una profesionalización a la tarea que realizan, ¿no? Así es, y bueno, veamos por qué se entiende por acompañante terapéutico. Es el trabajador y profesional del campo de la salud con título habilitante, cuya función consiste principalmente en acompañar a la persona asistida a través de un abordaje biológico, psicológico y social integral en el marco de un equipo interdisciplinario y o por indicación de un profesional tratante a cargo. Para facilitar la rehabilitación del sujeto acompañado, prevenir eventuales recaídas, identificar situaciones de riesgo y promover su reinserción en el ámbito comunitario. Esos son los ejes. Claro, me parece que es importante remarcar en esto, donde habla del tema del acompañamiento interdisciplinario, que es un poco el nuevo paradigma también que se viene hablando cuando se entiende que la salud no solamente es la salud física, sino también la salud psicológica, la salud social, la salud emocional. Entonces, es muy importante este concepto que introduce de darle una mirada más integral a través del equipo interdisciplinario, porque vos podés tener el profesional que está trabajando con vos atendiendo lo pura y exclusivamente médico y físico, pero también es importante acompañar a esa persona a través de la inserción dentro de la sociedad. Por eso habla del ámbito social y también desde el punto psicológico, porque una persona que está atravesando quizá por una enfermedad, no sé, por un cáncer, por decirlo de alguna manera, que puede ser terminal o no, todo va a depender del tratamiento que tenga, de cuán avanzado esté o no. Hay un factor psicológico que juega muy fuertemente dentro de esa persona, y por eso es importante no solamente abordar el tema médico-físico, sino también el psicológico y el social. Así es, y bueno, de cambio de paradigma habló bastante el diputado Goyan, justamente, y lo vamos a ver también en las placas. Y bueno, veamos la siguiente, es la labor del acompañante terapéutico. Contempla la práctica de estrategias terapéuticas no farmacológicas de asistencia en ámbitos institucionales, domiciliarios, ambulatorios y sociales comunitarios, sin distinción de género y franja etaria. Eso es más o menos la síntesis de lo que establecen los tres proyectos sobre los que se hizo eje para establecer este dictamen unificado. Veamos qué decía en la reunión de ayer la diputada Soledad Carrizo, que es autora de una de las iniciativas, y esa reconoció la unidad lograda por el colectivo de acompañantes terapéuticos, porque en este caso se dio, como en tantos otros, que bueno, todos los sectores que acompañan todo este sector fueron fundamentales en empujar el tratamiento de este tema y darle un rango profesional a este tema, porque existen los acompañantes terapéuticos desde siempre, pero ahora se les da un rango, se les busca dar un rango institucional, que ya existe en algunas provincias, en 13 provincias, pero vamos a ver eso. Decía que justamente Soledad Carrizo decía que ha ido madurando y logrando esta mirada de entendimiento de que había que trabajar sobre este proyecto de ley más allá
allá de las regulaciones provinciales en 13 distritos, que ya existe entonces justamente este tema en esas 13 provincias. Él ya hablaba de la necesidad de tener un trabajo colectivo de acompañantes terapéuticos y que se logró este dictamen casi por unanimidad. Cada provincia de esta manera va a tener que adecuar su legislación cuando salga la ley. Deberá haber un periodo de transición para lograr, por ejemplo, la equivalencia entre los distintos títulos. Por ejemplo, ya 13 provincias tienen regulación para la práctica del acompañante terapéutico. Así es. ¿Te parece? Vamos a ver qué decía la diputada Virginia Cornejo, representante de la provincia de Salta, para que nos ayude un poco también a entender, a medida que José nos va explicando en estas placas, el eje fundamental de este proyecto que obtuvo dictamen de comisión. Los diputados también vinieron y hablaron respecto al tema y vamos a ver qué decía. Lo que se pidió fue que la cabecera del debate de licencias, que tiene que ver con... Me parece central poner en valor lo que significa un acompañante terapéutico. Claro. Solo el nombre ya está diciendo que tiene que tener una determinada preparación, que tiene que tener, por supuesto, un reconocimiento sobre esa preparación y a su vez que sea legalmente tomado en cuenta. Sí. Muchas veces uno se pregunta si es bueno o es malo regular las actividades. En este caso, a mí me parece que es central poder dar la oportunidad a quienes necesitan, como a quienes han recibido la capacitación o quienes necesitan de ese reconocimiento, que lo hagamos, y esto nos está llevando a que cada vez sea más cerca que sea una ley aprobada por el Congreso, la tarea, la preparación y inclusive el salario que debe recibir una persona que cumple con tareas de esta naturaleza. Si está reconocida y nosotros pagamos obras sociales, tiene que estar reconocida dentro de ese sistema. Y es como me explicabas tan bien, ¿no? Sí. O sea, hoy solamente vemos quienes considerado como acompañante terapéutico dentro de lo que es la escala salarial del servicio doméstico o el servicio de casa, digamos. Me quedo con unas palabras que decía la diputada Cornejo, que hay que tener en cuenta la preparación y el salario, ¿no? que habría que darle y brindarle a estas personas que realizan este acompañamiento terapéutico, como decíamos, un nuevo paradigma que vienen a existir como auxiliares de alguna manera de lo que es la medicina, de lo que son los médicos, de lo que son enfermeros, y que muchas veces terminan aliviando estas figuras a todo aquel peso que recae sobre las familias, que son quienes en la mayoría de los casos acompañan a todas aquellas personas que están atravesando por alguna enfermedad. Pero para seguir entendiendo el tema, José nos va a seguir explicando. Bueno, y justamente a propósito del salario, me llevas a lo que decía, por ejemplo, uno de los participantes de esta reunión de comisión que se hizo ayer, que es Luis Di Giacomo, que no es autor de estas iniciativas, pero sí tuvo mucha participación en el trabajo, en el desarrollo de este dictamen. Y él decía, por ejemplo, hablaba de la necesidad de cubrir con acompañantes en los nomencladores pagados dignamente, hablaba, porque decía el pago de un prestador hoy, por ejemplo, que se le reconoce es inferior al de una empleada doméstica, por ejemplo, independientemente de lo que deban ganar las empleadas domésticas, pero en este caso son profesionales y que ganan muy... por lo tanto, estamos hablando de situaciones de un trabajo precarizado y en la mayoría de los casos un trabajo hasta negro, porque si no ganan lo que establece el mínimo, el salario mínimo que establece la ley, estamos hablando de que es un trabajo precarizado y que claramente no cumple con los requisitos para poder tener un salario digno, ¿no? Entre otras cosas, esta iniciativa pretende hacer un registro de acompañantes terapéuticos. Y ahí escuchábamos recién a la diputada Cornejo, que es autora de una de las iniciativas y que justamente no pudo estar ayer en el dictamen porque, bueno, estuvo afectada a la campaña electoral en su provincia, era candidata a vicegobernadora
de la provincia de Salta. Me parece importante resaltar también que el proyecto habla de los requisitos para ser acompañante terapéutico y entre ellos ser mayor de edad, poseer título de formación oficial expedido por universidad e institutos de educación superior habilitados de gestión pública o privada, estar inscripto y poseer matrícula habilitante, es decir, que no cualquier persona puede ser acompañante terapéutico. Tiene que ser una persona que tenga una preparación y una formación universitaria y que encima tenga una matrícula habilitante y con esa matrícula esté inscripto justamente para poder tener un control sobre las tareas que realiza ese profesional también, porque va a tener a cargo ni más ni menos que una vida, ¿no? Acompañar a una persona que está transitando por algún momento, por alguna enfermedad, alguna discapacidad. Así es, y bueno, otro de los que tuvo especial participación en este debate fue Daniel Goyan, que fue ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, ministro de Salud de la Nación también, inclusive hoy es vicepresidente de la Comisión de Salud, y resaltó el tema como la demanda de un colectivo muy grande que tenía el caso estudiado y consensuado. De entrada nomás agradeció por el quórum, que por estos días de campaña se hace muy dificultoso justamente reunir los quórum para que puedan avanzar estas reuniones de comisión, que si no se puede, si no tenés quórum no se puede dictaminar. Sí. Bueno, entonces él decía, Goyan, que antes era el médico y sus auxiliares, a propósito de eso que vos mencionabas sobre el cambio de paradigma. Antes era el médico y sus auxiliares, pero hoy tenemos un montón de otros actores del sistema de salud que necesitan formalizar su participación, que por eso decíamos, existen, pero tienen que estar formalizados. Es necesario darles un criterio de homogeneidad para todo el país, para tener criterios de equidad en todo el país. Justamente por eso de que decíamos de que hay en 13 provincias ya existe leyes provinciales sobre este tema. Esta ley va a tratar de homogeneizar todas, porque en algunos casos ya inclusive esas leyes están reglamentadas. Y también uno de los objetivos principales que establece esta ley, teniendo un poco en cuenta lo que es la Ley Nacional de Salud Mental, es desalentar el tema de la internación en establecimientos psiquiátricos, porque justamente al poder tener un profesional que es un profesional que está matriculado, que tiene un título habilitante, que tiene una formación y que encima ese trabajo está legalizado, podríamos decir, ¿no? Porque tiene un salario digno a través de esta ley que va a buscar darle esa profesionalización a todos estos nuevos auxiliares de la medicina, de alguna manera hace de que esas familias que tienen algún familiar que tiene una discapacidad o está enfermo por alguna patología que padece, no tenga que cargarse con toda la responsabilidad de acompañar a esa persona, sino también la posibilidad de contar con un acompañante terapéutico y tampoco llegar al punto de tener que internarlo en un establecimiento psiquiátrico. Entonces sería como un punto medio, ¿no? La figura del acompañante terapéutico, no llegar al punto de ponerlo en un establecimiento psiquiátrico, ni tampoco la familia cargar con toda la responsabilidad de hacerse cargo de esa persona, sino contar con una ayuda que es el acompañante terapéutico y que esa persona a su vez tenga ese trabajo y pueda tener un salario digno, ¿no? Claro, porque justamente lo que se enfatizaba durante la reunión de ayer era el hecho de que la imagen de terapia intensiva no es no es solamente, o sí lo es por lo menos la imagen, es el lugar lleno de cables, de aparatos, y una persona puede estar, una terapia intensiva se puede hacer en el propio domicilio, justamente para hacer ese tipo de tratamientos, en un hospital de día, en cualquier otro lugar. Y es importante eso, lo del domicilio también, porque lo que de alguna manera te facilita es que bajás muchísimo el riesgo de contraer los virus intrahospitalarios. Claro. Cuando una persona está internada en una terapia intensiva o en alguna sala dentro de un hospital o clínica, ya sea público o privado, el riesgo de contraer un virus intrahospitalario es mucho más grande. Entonces quizá entra por una patología y termina saliendo con cualquier otra cosa que se contagia ahí adentro. Entonces la importancia de poder tener esa internación dentro del propio domicilio es un tema muy importante, ¿no? Pero donde sea que esté, necesita un personal adecuado acompañándolo, y es ahí donde tiene que estar, bueno, este tipo de personaje acompañado. Claro, porque también se supone que si una persona está internada dentro de su casa, es una persona que debe estar conectada a tubo de oxígeno, a aparatología, entonces claramente que necesitas un profesional que tenga el conocimiento necesario para poder manipular esos instrumentos e ir corroborando que el desarrollo o la evaluación por la cual está atravesando esa persona que está en proceso de recuperación por una enfermedad sea la adecuada. Porque tiene que estar atendidos las 24 horas. Y que muchas veces incluso el medicamento se le administra por vía intravenosa, claro, porque está conectado a un suero. Tienen que saber hacerlo y todo eso. Sí. Bueno, entonces, bueno, entre otras cosas,
cosas decía Mónica Fein, por ejemplo, comentaba el hecho de que, ya vamos yendo a otra placa, decía que había un desafío que debe encarar, por ejemplo, el Ministerio de Educación para unificar los procesos de formación, como lo plantea el proyecto justamente. Y ahora lo veremos en otra placa, lo que decía el diputado Luis Di Giacomo a propósito Antes de pasar a Luis Di Giacomo, si te parece que estuvimos hablando un poco de lo que es el diputado Daniel Goyán, que también tenemos la palabra de lo que dijo en comisión y vamos a ver, para que nos ayude a entender, a ver qué decía. Pensemos los que tenemos un poquito más de edad, un poquito bastante a veces, que nosotros nacimos en un sistema de salud donde era el médico y los otros, ¿no? Era el médico y los ayudantes o los auxiliares del médico. Y eso está cambiando profundamente y para bien, ¿no? Porque como decía Carrillo, la salud es algo muy importante para dejarla en manos de los médicos. No es que uno se tire a menos en su profesión, pero la verdad es que los tiempos cambian y hoy tenemos un montón de otros actores del sistema de salud que necesitan formalizar su participación, porque como decía Soledad, esto tuvimos los antecedentes de un montón de provincias en donde esto se hizo. Y hoy venimos a dar cuenta de que es una necesidad de instalarlo en forma más o menos homogénea, darle un criterio de homogeneidad para todo el país, porque si no tampoco nos movemos con criterios de equidad. Si algo existe para una provincia y no existe para otra provincia, es lo mismo. Y aparecen todos los días estos actores y hay que mensurar en qué momento a nivel nacional hay que darle su reconocimiento, categorizarlos, recategorizarlos, darle la entidad que merecen. Nosotros en estos días también le estaba planteando a Mónica, tenemos otra demanda fuerte, que es el tema de los promotores y promotoras de salud, que tienen en muchas provincias preexistencia, y en el norte con Carlos Alvarado una historia enorme de formar parte a través de sus agentes sanitarios. Bueno, nos están demandando, este tipo de cosas nos aparecen permanentemente y eso es el cambio, en cierta manera, que expresa cómo se va transformando un sistema de salud donde antes era el médico y sus auxiliares y ahora aparecen otros actores a los cuales hay que darles el lugar que les corresponde. Estos nuevos actores que surgen en base a este nuevo paradigma que ayudan al profesional de salud, ¿no? a lo que es el médico, a los enfermeros, son auxiliares del sistema de salud. Claramente decía el diputado Goyán que es necesario darle una jerarquización, un reconocimiento por la tarea que realizan. Y bueno, para seguir entendiendo esto, José nos va a seguir explicando. Claro, y habíamos quedado con Luis Di Giacomo, quien hemos mencionado varias veces, y bueno, y a propósito de eso de unificar los procesos de formación, él decía que hay que ir rumbo a una licenciatura para los acompañantes terapéuticos, y esto es muy importante porque hay mucha gente de origen humilde que lamentablemente es engañada por pseudoinstitutos privados terciarios que te dan 100 horas, 50 horas de un curso y te recibís supuestamente de acompañante terapéutico, pero después eso no sirve para nada. Entonces, bueno, justamente atendía esta iniciativa apunta también a eso. Y qué importante es trabajar en la capacitación y que la gente conozca de que quizá ¿cuál es el título habilitante que a vos realmente te acredita o no que podés ser acompañante terapéutico? Tanto vos que vas quizá engañado a recibir este tipo de curso, saber que hay cursos que son legales y otros no, o también vos a la hora de contratar un acompañante terapéutico para que, por ejemplo, te acompañe en una internación domiciliaria, conocer cuáles van a ser los institutos legalmente autorizados que van a otorgar una matrícula habilitante a ese acompañante terapéutico y que legalmente tiene que estar inscripto. Claramente que para estar inscripto en un registro y tener la matrícula, ya va a haber un filtro previo en el cual los propios encargados seguramente de esa inscripción van a hacer lo que dicen, bueno, mira, la formación que tuviste es de un lugar que está certificado y es legal, o la formación que obtuviste no corresponde, como decía Luis Di Giacomo, de que hay personas quizá en los sectores más humildes que reciben una capacitación de 150 horas y con eso creen que ya tienen un título habilitante para ejercer. Así es, y bueno, vimos todo el contexto de lo que fue la reunión de ayer. Ahora veamos en la próxima placa de qué se trata, justamente de qué versa este proyecto. Este dictamen que se emitió ayer contempla la ley los requisitos que deben reunirse para el ejercicio del acompañamiento terapéutico.
La creación de un registro de acompañantes terapéuticos, título habilitante, va a tener que tener, inclusión de la cobertura dentro de las prestaciones del programa médico obligatorio y en el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, y además de promover la creación de la carrera y derechos de los acompañantes terapéuticos. Eso lo establece la ley aprobada, que tuvo dictamen ayer, que le falta todavía un tránsito más por una comisión, le falta a pasar por legislación general. Claro. Entonces imaginamos que, porque uno entiende que por qué no se hizo un plenario, bueno, porque este tema como el otro, como venía parejo con el tema de seguridad del paciente, venían haciéndose tratamiento y no necesariamente, porque si no tenés que rendir quórum de las dos comisiones, o sea, este tema pasará como igualmente con el otro proyecto de seguridad del paciente para recibir un rápido tratamiento de legislación en general, porque en general ya no se trata de presupuesto que te pueda objetar cuestiones presupuestarias. En todo caso, acá se entiende que, bueno, si ya lo recibió, si ya se consensuó todo acá, tendrá un tratamiento rápido y va a llegar rápidamente. Tendríamos que preguntarle al diputado Lucas Godoy, que es el presidente de Legislación General, a ver si ya en los próximos días o en las próximas semanas podría estar previsto una reunión de la Comisión de Legislación General para ver si se puede dictaminar sobre estos proyectos. Lo que sí, se van acumulando un montón de proyectos con dictamen y el tema es la sesión. ¿Para cuándo la sesión? ¿No? Bueno, que era hoy, este mes, pero bueno, era hoy exactamente, pero ya por este mes al parecer no va a haber. En junio seguro que sí. Y veamos solamente lo último, tendremos en cuenta en una próxima placa, a ver cuándo fue el 19 de abril pasado, se había realizado una jornada para impulsar la ley nacional en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados. Tuvo de título Acompañamiento terapéutico, debates para una ley nacional. En ese momento lo traje a colación porque es interesante, porque no fue una reunión de comisión, fue una informativa, una especie de reunión paralela a la comisión, pero fue como para mantener vivo este proyecto y no depender del quórum, no depender de que se hiciera una reunión de la comisión. Justamente se hizo esta reunión de la que participaron entidades profesionales, redes y asociaciones de acompañantes terapéuticos de todo el país y hablaron, expresaron justamente el apoyo que tenía esta iniciativa y bueno, abogan porque prontamente sea ley. Y recordás, José, si respecto a este tema hubieron reuniones informativas el año pasado, este año. De este tema no se avanzó. Este tema en particular no necesariamente se trabajó mucho para consensuar los tres proyectos que eran bastante similares, todos así, con un cuarto proyecto que después se sumó, que es el de Romina del Pla, que se lo contempló, pero no necesariamente se tomaron, pero todos tenían más o menos el mismo eje. Y no hubo informativas, pero sí bastante tratamiento de los asesores para llegar a lo que fue finalmente este dictamen. Y que de hecho los propios diputados decían en el día de ayer cuando trataron esto, que agradecían a todos aquellos acompañantes terapéuticos que de alguna manera por insistir a los diputados de poner este tema en agenda, de sancionar esta ley para poder profesionalizar este oficio que realizan los acompañantes terapéuticos. Por eso preguntaba, porque no recordaba si había una reunión informativa donde ellos podían venir a contar en primera persona cuál es la tarea que realizan, qué es lo que hacen, pero claramente no hubo una informativa, pero sí recuerdo que en la comisión los diputados dijeron que se reunieron varias veces con personas que realizan esta tarea, ¿no? Claro, y justamente por eso decía que esta especie de informativa fue como para darle un poco de mayor protagonismo a la vista, porque el protagonismo claramente lo tuvieron porque fueron los que presionaron para aprobar este dictamen. Estuvo esa reunión en el Salón Blanco. Así es, acompañantes terapéuticos, entonces un nuevo tema que obtuvo dictamen de comisión por la Comisión de Acción Social y Salud Pública. Falta todavía el dictamen de la Comisión de Legislación General, presidida por el diputado Godoy. Averiguaremos a ver si en el transcurso de las próximas semanas está previsto que se reúna la comisión para tratar estos temas. También recordemos que la ley Nicolás obtuvo dictamen de comisión por esta misma comisión, la de Acción Social y Salud Pública, y bueno, de obtener el dictamen
pasen por la Comisión de Legislación General, ya estarían en condiciones de pasar al recinto. Pero bueno, no nos vamos a ir adelantando. Por el momento es esta la información que tenemos en base a la actividad de las comisiones realizadas aquí en la Cámara Baja por parte de los diputados y diputadas nacionales. Llegó el momento de ir a una pequeña tanda, un pequeño corte. Quédense con nosotros que en minutos nada más volvemos con más información parlamentaria. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Punto Género, lunes, 23 horas. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es federalismo. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso.
Ampliamos las asignaciones familiares. A partir de marzo, igualamos el tope de ingresos para percibir las asignaciones con el piso del impuesto a las ganancias. De este modo, incluimos a 900.000 niños, niñas y adolescentes al sistema de asignaciones, poniendo en valor el trabajo de más de 600.000 familias trabajadoras. Primero la gente. ANSES, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la tercera edición. TTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. TTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Bienvenido. Mira, yo crecí con la política, crecí en un hogar de políticos. Hubo un tiempo de mi vida cuando era niño que tenía a mi abuelo materno que era diputado, mi tío que era diputado nacional, se llamaba Ferdinando Pedrini, otro tío Adán era diputado provincial y mi papá era intendente. La miel orgánica del Chaco es líder en exportaciones. Esa no la conozco, ¿y es rica? Sí, sí, riquísima porque no tiene, la miel que viene en el impenetrable, no tiene, es la única, prácticamente la única miel en Argentina que no tiene restos de agroquímicos. TTV Entrevistas, viernes 23 horas. Continuamos con más noticias parlamentarias aquí por el resumen por Diputados Televisión. Y en el día de ayer se reunió una comisión muy importante también que tiene que ver con la Comisión de Trabajo, Mujeres y Diversidad, donde trataron diversos proyectos que abarca distintos tipos de licencias. Licencias que tienen que ver con licencias maternales, parentales y paternales también. Y entre ellos, las distintas autoras de los proyectos estuvieron hablando un poco sobre el tema, pero ¿en qué condiciones quedó dictamen de comisión, efectivamente? No, bueno, justamente este recién fue el puntapié inicial para un tratamiento de un tema que es muy amplio. Nosotros habíamos dado cuenta de este tema ampliamente en ediciones anteriores y bueno, comentábamos que había 47 proyectos que estaban puestos a consideración. Terminaron siendo 48, o sea, más todavía. Se sumaron más. Uno de ellos es el del Poder Ejecutivo y sobre ese tema avanzaron un proyecto que tiene 91 artículos y empezaron a hacerlos haciendo eje en eso y teniendo a la vista todas las iniciativas de todos los diputados de todos los sectores. Hay 30 diputados autores de esas iniciativas. Empezó el tratamiento ayer, expusieron los legisladores sobre cada una de las iniciativas propias. Es un tema de mucho trabajo para los asesores, para ir avanzando sobre esas cuestiones y bueno, es un trabajo fino que se irá haciendo. Ayer arrancó y veremos cómo sigue evolucionando. Entendemos que será a puertas cerradas para después ir avanzando hacia un dictamen. Y un dato no menor que me gustaría no dejarlo pasar que dijo la diputada Miriam Bregman es que cuando se trata de este tipo de temas, curiosamente en su mayoría terminan siendo mujeres. Sí. Ayer en la comisión, nuevamente en este plenario de comisiones de legislación del trabajo, mujeres y diversidad, en su mayoría todas las diputadas que estaban presentes eran mujeres y remontaba un poco a la situación y al debate que llevó la ley del aborto, que también en su mayoría eran mujeres las que son las
las que se cargan estos temas al hombro, las que tienen que impulsarlos, que claramente este paradigma tiene que cambiar y va a ir cambiando, porque hablar de licencias no tiene que ver con una cuestión de género, sino tiene que ver con una cuestión de las personas. Y si te parece, José, vamos a empezar a repasar la palabra de las distintas diputadas que son autoras de los diversos proyectos que se trataron en el día de ayer, y vamos a arrancar con la diputada Vanessa Sisley, que decía lo siguiente. Bueno, la verdad que comenzamos con un tratamiento en materia de cuidados, eso en primer lugar. Materia de cuidados, que lo vamos a dividir en distintos universos. Vamos a empezar con lo que es trabajo registrado, entonces licencias. Solamente en este aspecto hay puestos en consideración y a la vista más de 50 proyectos de distintos diputados y diputadas de todos los bloques, lo cual indica el interés que hay en este tratamiento. Por lo menos en la Comisión de Legislación de Trabajo, en lo que va de los años que nosotros estamos, nunca hemos tenido tantos proyectos por un único tema. Así que va a ser difícil, pero no imposible, llegar a la unificación en materia de licencias parentales. Tenemos la necesidad de igualar, porque hoy el varón trabajador por ley de contrato de trabajo tiene 2 días de licencia por nacimiento de hijo. 2 días de licencia no van a generar que todos y todas nos ocupemos del cuidado del futuro de un país, que son los niños, niñas y adolescentes. Entonces necesitamos igualar en esta materia, necesitamos que se corrija la ley, que se modernice en el aspecto de cuidados, porque es un aspecto del futuro. Entonces, en ese sentido, creemos y estamos muy contentos porque hoy expusieron casi todos los diputados y diputadas de distintos bloques y estamos avanzando firmemente en esto. Se trata de ampliar derechos, se trata de trabajar en una deuda pendiente para los trabajadores y trabajadoras, así que bueno, contenta por este avance. Una deuda pendiente para los trabajadores y trabajadoras, decía la diputada Sisley, hablando de que actualmente en la legislación nacional el tema de la licencia para la licencia paternal solamente tiene que ver con la posibilidad de tomarse 2 días nada más. Entonces, al tener la ley hoy en día, darle la mayor cantidad de licencias a la madre, de alguna manera termina recayendo todo el tema de la tarea de cuidado, más que nada por el tema del nacimiento, sobre la mujer. Bueno, la idea de estos proyectos es tratar de equiparar el tema de las licencias para sacar la cuestión de género dentro de lo que es las tareas de cuidado, ¿no? Claro, y justamente estaba viendo un estudio que se había hecho post pandemia, justamente que había tenido que ver con el impacto el impacto sobre el COVID-19 en los hogares del Gran Buenos Aires. Es un trabajo hecho por el INDEC en un momento, y decía que la carga de cuidado había aumentado y había sido absorbida, sobre todo en ese tiempo, por las mujeres en un 65% de los casos. Y bueno, lo que hablábamos los días pasados era justamente esto hace a la falta de equidad en la materia. Exactamente. Y quien también habló sobre este tema es la diputada Silvana Ginocchio, representante de la provincia de Catamarca, autora de uno de los proyectos que también se trataron en el día de ayer. Vamos a ver qué decía. Sí, una comisión conjunta con un tema que es muy importante, en el que ya desde el Frente de Todos estuve participando en los foros. Hubo 4 foros con la temática de las tareas de cuidado, y donde en esta comisión conjunta hemos podido exponer acerca de los proyectos que están en tratamiento. Uno de esos proyectos me pertenece, que es una modificación a la Ley de Contratos de Trabajo, donde se proponen cambiar denominaciones de capítulos y también modificación a artículos, actualizar, revisar. Se dirige a revisar la Ley de Contratos de Trabajo a los efectos de poder avanzar sobre la discriminación que genera y como nudo crucial las tareas de cuidado en cuanto a lo que es la participación de la mujer. Las tareas de cuidado afectan tanto a lo que es el acceso al trabajo, a la remuneración, un trabajo de calidad, la participación de las mujeres en las organizaciones de trabajadores. Entonces es trascendente que desde los distintos espacios políticos y desde el Frente de Todos tenemos una importante cantidad de proyectos, se pueda avanzar en los consensos, y recién la presidenta de la Comisión de Trabajo, Vanessa Sisley, comentaba que hay dentro de la cantidad importante que existe,
más coincidencias que disidencias con respecto a la temática, específicamente licencias con un abordaje de género. La perspectiva de género, la no violencia, son temas que están dentro de la agenda de los proyectos que se vienen ingresando y también dentro de las comisiones. A veces existen ciertos proyectos que a veces ocupan los tiempos de trabajo de las comisiones, pero eso no significa que no estén en agenda y que nosotros en este año esperemos poder avanzar sobre todo lo que tenga que ver con la visibilización de la mujer, con todo lo que tiene que ver tareas de cuidado, la no violencia, la violencia política. Entonces, todo el tipo de acosos, o sea, incluso en el proyecto de ley que he propuesto, dentro de las licencias especiales, incluyo una licencia por acoso o violencia. Entonces, prácticamente en la agenda legislativa, todo lo que tiene que ver con la igualdad de género, con lo que tiene que ver la violencia, la no violencia, están atravesando cada uno de los proyectos, porque vamos a ver que en cada uno que se trate, no importa la temática, siempre aparece este tema. Tratamos presupuesto, el presupuesto que nosotros hemos aprobado el año pasado tiene una perspectiva de género. Entonces es el camino, aparte, con una importantísima participación de los colectivos. Y el colectivo de las mujeres, el colectivo de las diversidades está presente y afortunadamente forma parte de lo que es la democracia participativa a la que nosotros aspiramos y creo que hace que podamos construir democráticamente de mejor manera. Una duda que a mí me quedó respecto a este tema de la ampliación de las licencias que estuvieron tratando ayer, y va a ser solamente para trabajadores en relación de dependencia, o sea, LST, Ley de Contrato de Trabajo. Claro. En su momento se había dicho que posiblemente podían llegar a abordar el tema de los monotributistas y autónomos, eso parece que quedó de lado, momentáneamente. Por lo menos eso fue una inquietud que planteó al principio la diputada Silvia Lospenato, preguntó si estaba monotributistas, estaba incluido. Se lo preguntó la diputada Vanessa Sile y le dijo que no. Claro. Entonces, esa era una inquietud que tenía. Y en base a eso, la diputada Miriam Bregman contó una historia personal que a ella le tocó parir siendo monotributista. Y decía, no, traté de trabajar hasta el último momento, hasta donde ya no podía más, e incluso después de parir traté de reincorporarme lo antes posible porque no me podía dar la posibilidad de descansar o tomarme la licencia que la Ley de Contrato de Trabajo establece para todas aquellas mujeres, pero que están en relación de dependencia. La verdad que la situación por la cual atraviesan las mujeres que son monotributistas y autónomos, y ni hablar del trabajo informal, que ni siquiera tiene la cuenta con esas posibilidades, es un tema que creo que es importante que se empiece a tratar en lo más pronto posible, pero que por el momento quedó de lado. Veremos si se sigue tratando el tema. Sí, y desde la visión economicista de este tema, que también hay que tenerla obviamente, se planteó ayer el tema del impacto económico de esta medida, porque pidieron justamente contemplar esa cuestión, que obviamente este proyecto va a pasar también por presupuestos, esas iniciativas que ayer fue un plenario, participaron Comisión de Legislación del Trabajo y Mujeres y Diversidades, pero después finalmente pasará por presupuesto, que es donde, bueno, harán seguramente de esas iniciativas que merecen un informe de la Oficina del Congreso de la Nación para ver qué impacto tiene y, bueno, veremos si eso se hace. Impacto tiene porque al aumentar las licencias hay que ver quién paga esas licencias, que es lo que más le importa a el tema del privado para poder implementarlas o no. Y quien también habló de este tema es la diputada nacional Romina del Pla, representante de la provincia de Buenos Aires, y decía lo siguiente. En realidad un trabajo que viene muy atrasado, ¿no? Porque esos textos son temas urgentes. Muchos de los proyectos que acá se han mencionado han sido representados muchísimas veces por distintas diputadas y diputados, y justamente lo que tenemos en realidad son dos temas. Por un lado, la necesidad de avanzar en una mejoría en estas licencias, y por otro lado un contexto general de ajuste, de retroceso en las condiciones de vida, de situación de aumento de la pobreza, donde las niñeces están muy gravosamente sometidas en esto. Entonces, bueno, hay que tener este contexto para ver que en realidad las políticas de cuidado de las que se está hablando es de cómo cuidan los padres, las madres, las familias, ¿no? De cómo cuida el Estado o los gobiernos, porque claramente descuidan el Estado y los gobiernos todos los que han pasado, ¿no? Entonces, esto me parece importante porque,
bueno, justamente avanzar en una legislación también nos presenta que modificar la ley de contrato de trabajo va a dejar afuera un montón de trabajadoras, de trabajadores, de diversidades, porque justamente hoy lo que impera es el trabajo precario, el trabajo no registrado o el trabajo bajo formas de fraude laboral, autónomos, monotributos, etcétera, que en realidad tienen una relación de dependencia oculta. Entonces, yo mencioné estos elementos porque a la hora, por ejemplo, de contemplar la licencia por violencia de género, que en nuestra consideración tiene que ser sin límite temporal, sino que el límite lo tiene que determinar los informes médicos y psicológicos en relación a la situación de la víctima, es clave para que no haya una discriminación, para que no haya una persecución o para que no se obligue a la víctima a tener que reintegrarse a un ámbito laboral cuando no está resuelta su situación para poder hacerlo plenamente. Por otro lado, obviamente, las situaciones en relación a la maternidad o la paternidad, bueno, tienen que tener modificaciones de fondo porque hoy el periodo es muy corto y en un marco donde además no hay un entramado de jardines materno-paternales para poder dejar a los bebés, para poder dejar a los niños pequeños, esto genera un daño tremendo sobre todo en las mujeres y en las personas gestantes, que son las que en general terminan cargando con esta responsabilidad, que por más amorosidad y deseo que haya, no deja de ser un mecanismo más de opresión y de sometimiento, ¿no? Entonces, en este sentido, nos parece que hay que ampliar, por supuesto, las licencias, los días de licencia para madres, para personas no gestantes, pueden ser padres u otro miembro de la pareja, y en este sentido que tenga la posibilidad de una actividad plena. Así que hemos colocado estos planteamientos, pero además vienen acompañados, en nuestro caso, de otros proyectos que abordan estos otros aspectos, ¿no? La garantía del acceso a la alimentación, la garantía de, digamos, de un salario. Y quien también estuvo hablando y haciendo referencia a lo que fueron el tema de las licencias, como decíamos, maternales, parentales y paternales, este nuevo paradigma que busca de alguna manera darle una perspectiva de género a los cuidados ¿no? A las tareas de cuidado, porque no solamente se habla de la crianza de los niños y niñas, sino que también se habla de todo tipo de tareas de cuidado. Y quien también habló de esto es la diputada Carolina Jutrovic, representante de la provincia de Tierra del Fuego, que decía lo siguiente. Yo tengo un proyecto presentado que es, digamos, una adaptación de lo que tenemos en nuestra provincia, en Tierra del Fuego, que en su momento, lo comentaba, digamos, acá en alguna de las opiniones que dimos, que Tierra del Fuego ha sido pionera en cuanto al tema del matrimonio igualitario. Ustedes saben que el primero se realizó allá. Y la gobernadora, que en aquel momento era Fabiana Río, tenía esa mirada muy de inclusión, de ampliación de derechos, y impulsó un proyecto de su propia autoría para poder hacer un cambio en lo que se llama las licencias parentales, teniendo esa mirada, ¿no? Solamente, que es muy importante y quizás lo más importante, de los derechos del niño y por supuesto tener un mejor tiempo y calidad de cuidados en sus primeros meses de vida, sino también en poder incluir, ¿no?, toda la variedad que tiene que ver con la conformación de las familias, ¿no?, a partir, por ejemplo, de la ley de matrimonio igualitario. Nosotros esta ley la tenemos del 2012 y prevé justamente que ya no hablamos en ese lenguaje heteropatriarcal de la madre, del padre, sino que hablamos de la persona gestante, del progenitor o la progenitora, para adaptarnos a la diversidad, digamos, de familias que hoy tenemos. Entonces, la verdad que es una ley muy, muy buena, que nosotros adaptamos para la modificación a la 2744. En la provincia solamente se aplica al sector público, porque bueno, no podemos legislar desde una provincia para lo que es el sector privado, y lamentablemente las invitaciones que se hicieron a poder adherirse a este tipo de leyes no surtieron efecto entre los sindicatos y la empresa del privado, pero bueno, por fin tenemos la oportunidad de hacer una adaptación y presentarla, y bueno, como decía hoy las presidentas de las comisiones, una innumerable cantidad de proyectos. Nosotros coincidimos en que
valga la redundancia, son más las coincidencias que las diferencias. Tenemos una mirada compartida con varios de los proyectos de la oposición, incluir también a las personas que adoptan, poder ampliar la licencia de los varones o del progenitor no gestante como una forma también en la ayuda, en la colaboración de la tarea del cuidado. Así que me parece que va a ser una discusión más que interesante. Nos falta la pata del presupuesto, que bueno, al último estábamos hablando un poco de eso. Bueno, creo que no nos tenemos que asustar con los números. Primero, por supuesto que todos tenemos la mirada en las pymes, en las pequeñas empresas, que no le tenemos que generar un costo adicional para que no sea un punto discriminatorio contra el trabajo de la mujer, que es otra de las miradas, ¿no? La igualdad de géneros, porque hoy por hoy quien se hace cargo en el sector, digamos, formal del trabajo de las licencias es el ANSES. Entonces, lo que tenemos que ver es que esas empresas pequeñas, en sus unidades productivas, tienen quizás más dificultades para reemplazar a un trabajador, pero tienen la posibilidad de contratar por ese tiempo de la licencia y, por supuesto, el otro costo lo asume el Estado. Entonces, está bien que tengamos una proyección de cuánto aumentaría realmente el gasto. Nosotros creemos que no va a ser tanto como algunos piensan. Después sí, para más adelante quedará la discusión, como ustedes escucharon, sobre el tema de incluir a los monotributistas y de incluir, por supuesto, al cuidado comunitario en la legislación. Pero ya que avancemos sobre este tema específico, me parece que es importante, y después, levantando esos pisos de derechos, también van a participar, por supuesto, los sindicatos en la mejora de esas convenciones colectivas de trabajo, ¿no? Bueno, escuchábamos la palabra de las distintas diputadas nacionales haciendo referencia de lo que son las tareas de cuidado, las licencias, un tema que seguramente vamos a seguir analizando. Llegamos al final del programa. José, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana y nosotros nos volvemos a encontrar mañana, como todos los días, a las 18 horas. Adiós. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a la tercera edición de DTV. En las ciudades más pequeñas del interior, las estaciones de servicio no tienen banderas, son blancas, no son de una marca. Empresa. Y son todas, sí, no tienen un logo. Compran en diferentes lugares el combustible, y estas son las que están en peor situación y son las que hoy están cerrando porque no pueden mantenerse, y también generan una situación de mucha desigualdad para la gente que vive en las ciudades chicas, porque se quedan sin estación de servicio y tiene que recorrer 50, 60 kilómetros para ir a cargar en el pueblo de al lado, y a veces más. Cada uno de nosotros tiene obviamente su deseo y todo el Frente Renovador, porque lo conocemos, porque sabemos de lo que es capaz, nos encantaría. No sé si esta va a ser la oportunidad, Sergio va a poder ser quien lo decida, con quienes conducen y son las cabezas del Frente de Todos, que es lo mejor para el Frente de Todos, porque me parece que eso también tiene que quedar claro. Él no ha sido mezquino nunca con sus decisiones, y si él entiende que su candidatura es lo mejor para el Frente de Todos, seguramente quiera ocupar ese lugar, y si entiende que tiene que esperar por otra oportunidad, lo va a hacer. DTV, tercera edición, de lunes a viernes.